Hola chicos, buenas tardes. Hoy nos corresponde ver el concepto de derivada, derivada por definición. Así que vamos a dar comienzo entonces al inicio de lo que sería este contenido, que como notación tenemos entonces y igual a f de x, una función, y nosotros la derivada tiene como notación de y en de x, que sería derivar la función con respecto a la variable x. Otra notación sería de f en de x. Y f sería lo que tenemos acá, lo mismo. Y otra muy común sería f'. Ya esa comita indica que está la función derivada. Vamos por la definición. Esto sería notación, definición. Conceptualmente nosotros tenemos que la derivada es la pendiente a la recta tangente. Tangente a la curva en la cual nosotros estamos hablando. Entonces hay una función, ya tenemos una recta tangente, tangente significa que la toca en un solo punto. Y entonces si nosotros ya conocíamos esta recta como y igual a mx más b, vendría siendo nuestra m. Entonces vamos a colocar aquí m igual a f' de x. Tenemos acá que sería el punto x igual a y este valor, ¿cierto? Sería f de a. El punto sería a, f de a. Vamos a la derivada por definición. Tenemos un límite que calcular. El límite sería de y en de x. En el punto A tenemos x cuando tiende a A de f de x menos f de a, que sería f evaluada en el punto, de x menos a. Veamos con un ejemplo. Tenemos supongamos que la función es x al cubo. Al desarrollar este límite vamos a encontrar la derivada de x al cubo en el punto que nos pregunta, en este caso 2. Es f derivable en 2. O sea, aquí derivada por definición. La definición entonces aquí sería un límite. El valor de ese límite sería la derivada evaluada en ese punto. Entonces, tendríamos el límite de x cuando tiende a 2, porque aquí está la pregunta. ¿Cuál sería la pendiente de esa recta tangente en el punto 2? Y tenemos la función, sería x igual a 3, o sea, perdón, x al cubo, menos f de a. F de a sería f de 2, esto sería 2 al cubo, f de 2 sería 8, anotamos acá 8, sobre x menos a, que sería x menos 2. Como todo límite, al calcular esto, evaluamos en el punto y nos da f de 2, 0 partido por 0. Eso indica que vamos a tener que o factorizar o multiplicar por el conjugado dependiendo de la expresión. En este caso nos correspondería factorizar. Entonces, al factorizar,
y simplificar, tenemos el límite de x cuando tiende a 2, de x menos 2, de x cuadrado más 2x más 4 sobre x menos 2. Simplificamos y nos quedaría entonces, después de simplificar, volvemos a evaluar. Y nos quedaría el límite de x cuando tiende a 2, de x cuadrado más 2x más 4. 4 más 4 más 4, entonces, perdón, el límite sería 12. ¿Qué significa esto? La derivada de esta función en el punto x igual a 2 vale 12. Esa sería su pendiente. Veamos otra. O sea, f de x igual a la raíz de x menos 1. Es derivable en x igual a 5. ¿Qué tendríamos que hacer? El límite cuando x tiende a 5 de la función, que sería x, raíz de x menos 1, menos f de 5, que sería raíz de 5 menos 1, raíz de 4, eso sería 2. F de 5, entonces colocamos 2. Daría aquí 2. Menos x menos 5. ¿Qué hacemos? Como siempre, evaluamos primero. Nos quedaría al evaluar este límite 0 sobre 0. ¿Ya? Si evaluamos el 5 en la raíz, me daría 2, 2 menos 2, 0. Y abajo 5 menos 5, 0. ¿Qué tenemos que hacer ahí? En este caso ya no tendríamos que factorizar porque no tenemos un polinomio, tendríamos que multiplicar por el conjugado. Entonces aquí el límite de x cuando tiende a 5 de la raíz de x menos 1 menos 2 x menos 5 multiplico raíz de x menos 1 más 2 x menos 1 más 2. Al estar acá, entonces, ¿por qué multiplicamos por el conjugado? Sería para generar una suma por diferencia. Nos quedaría entonces raíz de x menos 1 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Y en el denominador, que no estaría ocupándolo, se mantiene. Y quedan multiplicándose los términos. En ningún caso se empieza a multiplicar, a desarrollar ese producto, porque la idea es simplificar. Entonces aquí me queda x menos 1 menos 4, x menos 5 y raíz de x menos 1 más 2. Entonces aquí perdón, ahí tendríamos que simplificar
Y queda el límite cuando x tiende a 5 de x menos 5, de x menos 5 acá, de raíz de x menos 1, más 2. Simplificamos. Y al simplificar, lo que se está haciendo en el fondo es que se está eliminando el 0, el valor 0 tanto del numerador como del denominador. Entonces aquí mantenemos el límite cuando x tiende a 5 de 1 sobre raíz de x menos 1 más 2 y volvemos a evaluar. Que nos daría, entonces, al evaluar nos daría 1 partido por raíz de 5 menos 1, raíz de 4, raíz de 4 es 2, 2 menos 2 más 2, 4. Entonces este límite, que sería la derivada, nos quedaría de f en dx evaluada en 2, perdón, en 5 en este caso, en 5 sería un cuarto. Esa sería la pendiente de la recta tangente a esta curva que se genera. Vamos por el tercero. Nos piden aquí la derivada de la función de f de x. Igual a 1 partido por x menos 1, evaluada en el punto menos 3. Entonces sería el límite cuando x tiende a menos 3 de la función menos, ¿cierto? F de menos 3, que vendría siendo 1 partido por menos 4 menos un cuarto. Como ya es, la fórmula nos dice menos, y esto me dio menos un cuarto, sería más un cuarto. Sobre x menos lo mismo. La fórmula dice x menos el valor, y el valor es menos 3, así que nos quedaría más 3. Desarrollando entonces tendríamos el límite de x cuando tiende a menos 3. Sacamos el mínimo como múltiplo. Ahí sí, me daría entonces 3 más x sobre 4 partido por x menos 1. Dividimos, nos quedaría entonces producto, invierto, 1 partido por x más 3, 3 más x menos 3, perdón, 3 más x es igual a x más 3, por lo tanto puedo simplificar, hay producto entre ellos, y me quedaría el límite cuando x tiende a menos 3 de 1 sobre 4 de x menos 1. Ahí al simplificar estaríamos eliminando tanto el 0 del numerador como del denominador, por lo tanto podríamos entonces evaluar. Quedaría 1 sobre 4 de menos 3 menos 1, 1 sobre 4 por menos 4. Entonces la derivada de la función en el punto menos 3 sería menos 1 partido por 16. Cuarto.
si tenemos esta función. Un punto x igual a 8. Les doy un tiempo, reemplacen los datos en el límite. Luego lo voy a hacer para que vayamos comparando. Entonces vamos acá. Colocamos el límite del valor que estamos cuestionándonos. X tiende a 8 de la función. X partido por x menos 1 menos. Después me piden el valor evaluado en 8. Entonces eso sería 8 sobre 7, 8 séptimos. Y en el denominador tendríamos x menos 8. Entonces, acá vamos desarrollando el numerador primero, el límite cuando x tiende a 8, saco mínimo como múltiplo, quedaría 7x menos 8 por x menos 1 sobre 7 de x por x menos 1. Todo eso está dividido por x menos 8. ¿Qué más? Nos quedaría aquí entonces el límite cuando x tiende a 8 de 7x menos 8x más 8 de 7x menos 1. No multiplico en el caso de que pueda factorizar. Recordar que si esto no tiene denominador sería un 1 y eso me quedaría 1 sobre x menos 8. El límite de x cuando tiende a 8 de menos x más 8 sobre 7 de x menos 1 por 1 partido por x menos 8. Acá, a pesar de que se parecen mucho, no son iguales, por lo tanto no se puede llegar y simplificar. Tendríamos que factorizar por menos 1. Me daría x menos 8. Acá 7x menos 7. 1 partido por x menos 8. Simplificamos. X cuando tiende a 8 de menos 1 sobre 7x menos 7. Y aquí evaluamos. Entonces nos daría menos 1 partido por 56 menos 7 menos 1 sobre 49. Entonces, ¿qué estamos calculando acá? La derivada de la función con respecto a x evaluada en el punto 8. Nos da menos 1 partido por 49. Ok. Ahora bien, si quisiéramos calcular el límite, sí, es un límite, pero la derivada por definición no evaluada en un punto específico, sino la derivada en cualquier punto, tendríamos que calcular el siguiente límite. La derivada en cualquier punto sería el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x
sobre h. Esto sería entonces la derivada evaluada en cualquier punto y lo vamos a comprobar con lo que ya hemos hecho anteriormente. Entonces, con el caso anterior, en el ejercicio 3, por ejemplo, si nosotros tomamos solamente esta información, entonces con la función anterior que estábamos utilizando, veamos cuál sería su derivada, después la evaluamos en el punto que hicimos y debería corresponder al mismo valor. Entonces, ¿qué significa esto? El límite cuando h tiende a 0 de f de h más x. Entonces, ¿qué habría que hacer? Donde está x le vamos a sumar h. Nos quedaría x más h menos 1. 1 sobre x más h menos 1. Menos f de x, que sería 1 sobre x menos 1 sobre h. Tendríamos que resolver aquí el numerador, primero que todo, antes de evaluar. Entonces nos quedaría mínimo como múltiplo serían ambos, x menos 1 menos x más h menos 1. X menos 1, x más h menos 1. Partido por h. Eso sería el límite cuando h tiende a 0 de x menos 1 menos x menos h más 1 sobre x menos 1, x más h menos 1. Y aquí recordar que tendríamos denominador 1. Entonces invertimos la división, se transforma en multiplicación. Aquí hacemos reducción de términos semejantes. Y nos estaría dando entonces el límite cuando h tiende a 0 de menos h sobre x menos 1, x más h menos 1. Por 1 partido por h. Podemos simplificar las h, que en el fondo es el valor que nos está dando 0 en el numerador y en el denominador. Entonces, después de simplificar estos ceros, podríamos volver a evaluar. Si nosotros evaluamos en h el 0, nos estaría dando entonces menos 1 partido por x menos 1 al cuadrado. Esa sería la derivada de esta función en cualquier punto. Ahora, si nosotros calculamos, veamos aquí, hacer la notación, es igual entonces a menos 1 partido por x menos 1 al cuadrado. Y la anterior habíamos dicho que era la derivada evaluada en el punto, veamos, en el ejercicio 2, perdón, en el ejercicio 3, en menos 3. En menos 3, si reemplazamos en esto que acabamos de obtener, menos 1 sobre menos 3 menos 1 al cuadrado, me daría menos 1 partido por menos 4 al cuadrado, menos 1 partido por 16. Efectivamente lo mismo que nos dio acá en el resultado, pero evaluando la función. ¿Cuál es la diferencia? En los 4 primeros ejercicios lo que hicimos fue calcular la derivada en un punto específico. En este caso, estamos calculando la derivada en cualquier parte de la función. Vamos con otro. 2. ¿Ya? Veamos cómo sería en otro caso. Utilicemos entonces la función raíz de x menos 1. También lo hicimos, creo que fue el 1 o el 2, en el ejercicio 2, evaluado en 5. Ahora vamos a calcular sin evaluar y después con evaluar. La general y después específica en ese punto, para revisar que está correcto. Entonces, f' va a ser el límite de x cuando tiende, perdón, de h
Cuando estamos hablando de la general, la derivada general, aplicamos h de la función de h más x o de x más h menos f de x sobre h. Entonces, f' de x va a ser el límite de h cuando tiende a 0 de la función sumándole h sería x más h menos 1 menos raíz cuadrada de x menos 1 sobre h. F' entonces sería el límite cuando h tiende a 0. Al evaluar acá, nos da 0 partido por 0. Entonces tenemos que multiplicar por el conjugado. Igual que en todos los otros límites. Esto acuérdense que es la derivada por definición es a través de un límite. Después lo que vamos a ver es la derivada en cualquier punto. A través de álgebra de derivadas. Entonces ahí tendríamos x más h menos 1 menos x menos 1 sobre h. Ahí sí. Y al multiplicar por el conjugado, recordar que ahí lo que se está restando en este caso quedaría sumando. No se cambia la cantidad subradical. También multiplicar por el conjugado es numerador y denominador igual. No solamente donde está la suma por diferencia, sino que numerador y denominador es una amplificación. Nos quedaría el límite cuando h tiende a 0. El primero al cuadrado sería x más h menos 1 menos paréntesis x menos 1 sobre h de raíz de x más h menos 1 más raíz de x menos 1. Vamos trabajando el numerador para ver qué nos va quedando. Reducción de términos semejantes, eliminación de paréntesis. Entonces se van las x, se cancelan también ahí los unos. Y estaría dando el límite de h cuando tiende a 0 de h sobre h. Y ahora que vamos a poder simplificar, estas h, que sería el numerador y el denominador que estaban haciendo 0 partido por 0, nos daría que la derivada evaluada en cualquier punto, excepto el que ahí, claro, tenemos que ver el dominio de la función. Entonces el dominio de la función era f de x igual a x menos 1, con x menos 1 mayor o igual a 0, x mayor o igual a 1. No puedo tomar valor 0, no puedo tomar el valor menos 3, ¿cierto? Porque siempre obviamente tenemos que corresponder esta derivada, que el punto esté contenido en el dominio de la función. Ahí ya no necesitaríamos este paréntesis. Volvemos a evaluar. Recordar, después de simplificar, volvemos a evaluar. Y eso sería que este límite me estaría dando, evalúo en 0, sería 1 partido por 2 veces la raíz de x menos 1. ¿Qué pasaría entonces? Concluimos ahí, la derivada de la función es 1 sobre 2 veces la raíz de x menos 1. Si hacemos la derivada evaluada en el punto 5, como lo hicimos en el ejercicio 2, para comprobar ahí los resultados, sería 5 menos 1, 1 sobre 2 raíz de 4, 1 sobre 4. Entonces f' de 5, con dos límites distintos, fíjense, nos da un cuarto.
Entonces, síntesis de lo que acabamos de ver. La derivada evaluada en un punto con un límite donde x tendía a de f de x menos f de a sobre x menos a. Ahí. Estamos usando este límite cuando queremos algo específico. Y lo último que vimos entonces fue la derivada de la función en general. Que la evaluamos en el punto al final solamente para corroborar lo que nosotros habíamos calculado anteriormente. Entonces esto es f' de a y esto va a ser f' de x. ¿Ya? Es un límite cuando h tiende a 0 de la función de x más h menos f de x sobre x menos, aquí estaríamos trabajando con h. Y con eso terminamos la sesión de hoy. Próxima clase vamos a ver álgebra de derivadas, entonces ahí vamos a empezar no a resolver las derivadas a través de un límite, sino que a través de un formulario. ¿Ok? Hasta pronto.